Ella vio a su jefe durmiendo en el sofá, y lo que hizo lo dejó sorprendido y enamorado. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué está haciendo usted aquí tan temprano, arquitecto? La voz de Natalia Ruiz resonó suavemente en la oficina de la esquina del piso 23 de la Torre Empresarial en Zona Rosa, Bogotá. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido distante del tráfico matutino de la carrera séptima y el zumbido del aire acondicionado. Natalia dejó su bolso sobre el escritorio de recepción y observó la escena que jamás había visto en sus 7 años trabajando en Santander & Asociados. Arquitecto Diego Santander, el hombre que comandaba reuniones con la frialdad de un témpano y que nunca permitía que nadie viera una sola arruga en su traje, estaba profundamente dormido en el sofá de cuero marrón de su oficina. Su camisa azul clara tenía arrugas, la corbata colgaba floja alrededor de su cuello, y su cabello perfectamente peinado mostraba mechones rebeldes. A los 35 años, Natalia había desarrollado un instinto maternal que no podía controlar, herencia de cuidar a su madre Carmen en Medellín antes de mudarse a la capital. Sus ojos paisas se suavizaron al ver a su jefe tan vulnerable. «Dios mío, este hombre se va a enfermar», murmuró en voz baja, con ese acento antioqueño que nunca había perdido a pesar de los años en Bogotá. Se acercó despacio, observando las ojeras marcadas bajo sus ojos cerrados. Los últimos 3 meses habían sido un infierno para Diego. El divorcio con Elena Castro había sido una batalla campal que se había regado por todos los círculos sociales de la capital. Los periódicos de farándula no paraban de especular sobre la división de bienes, y los clientes importantes comenzaban a hacer preguntas incómodas. Natalia conocía cada detalle, porque era ella quien manejaba la agenda de Diego, quien filtraba las llamadas de los abogados, quien cancelaba las citas cuando él se encerraba en la oficina hasta altas horas trabajando en el proyecto de vivienda social que podría salvar la empresa. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el cardigan beige que llevaba sobre su blusa blanca y lo extendió cuidadosamente sobre los hombros de Diego. El hombre ni se inmutó, respirando profundamente en lo que parecía ser el primer sueño reparador en semanas. Natalia se dirigió a la pequeña cocina de la oficina y preparó café en la cafetera italiana que Diego había traído de uno de sus viajes. El aroma del café colombiano llenó el espacio mientras ella pensaba en las palabras correctas. Tomó una hoja del bloc de notas personalizado de la empresa y escribió con su letra redonda y clara: Arquitecto Santander, el descanso también es trabajo importante. Su cuerpo y su mente necesitan recuperarse para seguir construyendo sueños. He dejado café recién hecho en el termo. Por favor, no se salte el desayuno otra vez. Con respeto, Natalia. Dejó la nota junto al termo de café en la mesa de centro, cerca del sofá. Antes de irse, echó un último vistazo a Diego. Por primera vez en meses, su rostro se veía en paz, casi como el de un niño. Se preguntó si alguien más había visto esa faceta de él, si alguien se preocupaba realmente por su bienestar más allá de los contratos y las ganancias. El sonido del elevador la alertó de que otros empleados estaban llegando. Rápidamente regresó a su escritorio y encendió su computador, fingiendo que llevaba allí desde hace rato. «Buenos días, Natalia. ¿Ya llegó el jefe?», preguntó Mauricio, el arquitecto junior, mientras se dirigía hacia la oficina de Diego. «Está en una llamada importante», mintió suavemente. «Mejor esperemos a que termine». Mauricio asintió y se fue hacia su cubículo. Natalia mantuvo la vista fija en su pantalla, pero su mente estaba en la oficina de al lado. ¿Qué pasaría cuando Diego despertara? ¿Se molestaría por la confianza que se había tomado? O tal vez ni siquiera notaría el gesto. 30 minutos después, escuchó movimiento en la oficina. Pasos lentos, el sonido de alguien estirándose, y luego un silencio prolongado. Su corazón se aceleró ligeramente. 5 minutos más tarde, Diego salió de su oficina. Su cabello seguía despeinado, pero se había acomodado la corbata. Caminó directamente hacia el escritorio de Natalia, y por primera vez en los 7 años que llevaba trabajando para él, lo vio con los ojos ligeramente húmedos. «Natalia», su voz sonaba diferente, más suave. «¿Podríamos hablar un momento?»
Ella asintió y lo siguió de vuelta a su oficina. Diego cerró la puerta tras ellos, algo que raramente hacía a menos que fuera una reunión de negocios importante. ¿El café y la nota fueron...? Comenzó a preguntar, sosteniendo el papel en sus manos. Sí, señor. Disculpe si me tomé confianzas que no me correspondían, respondió rápidamente Natalia, sintiendo calor en las mejillas. Diego negó con la cabeza lentamente. No se disculpe. Es solo que... Hizo una pausa mirando por la ventana hacia las montañas que rodeaban Bogotá. Hace mucho tiempo que nadie se preocupa por mí de esa manera. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una comprensión mutua que ninguno de los dos esperaba. Natalia notó que Diego aún llevaba puesto su cardigan sobre los hombros. Creo que necesito cambiar algunas cosas en mi vida, murmuró Diego, más para sí mismo que para ella. Los cambios dan miedo, arquitecto, pero a veces son necesarios para construir algo mejor, respondió Natalia, sorprendiéndose de su propia valentía al hablar tan directamente. Diego la miró entonces, realmente la miró, como si la viera por primera vez en 7 años, y en ese momento algo cambió en el aire del piso 23 de la torre empresarial, algo pequeño pero poderoso, como la primera piedra de una construcción que prometía ser extraordinaria. Selbststück, capítulo 2. Arepas y confesiones. Natalia, ¿usted conoce algún lugar donde vendan arepas venezolanas? La pregunta de Diego llegó 3 semanas después del incidente del sofá, durante una de esas tardes bogotanas en las que la lluvia amenazaba pero no se decidía a caer. Natalia levantó la vista de los planos que estaba organizando para la presentación del proyecto de vivienda social. ¿Arepas venezolanas, arquitecto?, preguntó sorprendida. En todos estos años, Diego nunca había mostrado interés en comida que no fuera de los restaurantes elegantes de la zona T. Mi abuela materna era de Caracas, explicó Diego aflojándose la corbata. A los 41 años, las líneas de cansancio se habían marcado más en su rostro, pero desde aquella mañana había algo diferente en él, más humano. Llegó a Colombia en los años 60, cuando se casó con mi abuelo. Solía prepararme arepas cuando era niño, pero... Hizo una pausa. Después de que murió, mi padre prohibió que se hablara de Venezuela en la casa. Decía que eso no era propio de una familia Santander. Natalia sintió una punzada de tristeza por ese niño que había perdido una parte de su identidad. Conocía esa sensación de desarraigo. Ella misma había luchado por mantener vivas sus costumbres paisas en una ciudad que a veces se sentía fría e impersonal. Hay un lugar en Chapinero, dijo suavemente. Doña Esperanza, una señora venezolana que llegó hace unos años, hace las mejores arepas reina pepiada de la ciudad. Mi mamá y yo vamos a veces cuando viene a sus citas médicas. ¿Su mamá está enferma?, preguntó Diego, y por primera vez en 7 años, su tono llevaba genuina preocupación personal, no solo la cortesía profesional de siempre. Problemas del corazón, respondió Natalia. Necesita controles especializados que solo hacen aquí en Bogotá. Por eso me vine de Medellín hace 7 años, para poder traerla cada mes. Diego guardó silencio por un momento, procesando esta información. Durante todos estos años, Natalia había manejado su agenda, había trabajado horas extras sin quejarse, había sido la única constante en medio del caos de su divorcio, y él nunca se había tomado la molestia de conocer su historia. ¿Le gustaría acompañarme a ese lugar?, preguntó de improviso. Podríamos ir después del trabajo. Natalia lo miró con sorpresa. En la cultura empresarial colombiana, era inusual que un jefe invitara a una empleada a comer, especialmente fuera de contextos estrictamente laborales. No quisiera incomodarlo, arquitecto. Además, ya es muy tarde y... Por favor, la interrumpió Diego. Me gustaría conocer mejor a la persona que ha cuidado tan bien de esta oficina y de mí. El restaurante Sazón Venezolano era un local pequeño en una de las calles de Chapinero Norte, decorado con banderitas tricolores y fotos de paisajes caribeños. Doña Esperanza, una mujer de unos 60 años con acento maracucho, los recibió con la calidez típica de quienes han tenido que reconstruir su vida en tierra extraña. Natalia, mi niña, ¿cómo está doña Carmen?, preguntó mientras los guiaba a una mesa junto a la ventana. Bien, doña Esperanza, le mando saludos.
Mire, le presento al arquitecto Santander, mi jefe. La señora estudió a Diego con esa mirada maternal que todas las señoras venezolanas parecían tener. Ay, mijo, estás muy flaco. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Diego sonrió tímidamente, una expresión que Natalia raramente había visto. Hace tiempo, señora. Pues entonces te voy a preparar unas arepas como las que hacía mi comadre en La Guaira. ¿De dónde era tu familia en Venezuela? Mi abuela era de Caracas, pero creo que tenía familia en Maracaibo. Los ojos de doña Esperanza se iluminaron. Maracucha, ya me parecía que tenías pinta. Espérame aquí, que te voy a hacer unas arepas que te van a recordar a tu abuela. Mientras esperaban, Diego y Natalia hablaron como nunca antes lo habían hecho. Él le contó sobre su padre, arquitecto Hernán Santander, un hombre rígido que había construido la empresa desde cero, pero que nunca había aprendido a demostrar cariño. Le habló de su matrimonio con Elena, una unión más de conveniencia social que de amor, y de cómo se había sentido perdido desde que su padre murió 2 años atrás. A veces siento que he vivido la vida de otra persona, confesó Diego, jugando con la servilleta. Mi padre decidió mi carrera, mis amigos, hasta mi esposa. Cuando él murió me di cuenta de que no sabía quién era yo realmente. Natalia lo escuchaba con atención, viendo por primera vez al hombre detrás del título y el traje elegante. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años, compartió. Era conductor de bus en Medellín. Un hombre sencillo, pero que siempre me decía que lo importante no era tener dinero, sino tener alma. Creo que por eso me vine a Bogotá, para demostrarme que podía salir adelante sin perder mis raíces. Cuando llegaron las arepas, Diego tomó el primer bocado y cerró los ojos. El sabor lo transportó inmediatamente a la cocina de su abuela, a esos domingos por la mañana, cuando ella le contaba historias de Venezuela mientras cocinaba. «Sabe igual», murmuró, y Natalia notó que tenía los ojos húmedos. Exactamente igual a como las hacía ella. «¿Cómo se llamaba su abuela?», preguntó suavemente. «Esperanza». «¿Como la señora del restaurante?», sonrió con nostalgia. «Esperanza Delgado de Santander. Siempre decía que el amor se mide en arepas compartidas». Esa noche, cuando Natalia llegó a su apartamento en un barrio modesto de Chapinero Sur, le contó a su madre sobre la cena. «Ay, mija», dijo Carmen desde la videollamada, «ten cuidado. Los hombres ricos son diferentes a nosotros, pero si realmente está cambiando, si está encontrando su corazón... Bueno, el amor no entiende de clases sociales». Mientras tanto, en su penthouse vacío de la zona norte, Diego se quedó despierto, mirando una foto vieja que había encontrado en los archivos de su padre. Su abuela Esperanza sonriendo en la cocina, con las manos llenas de masa de arepa. Por primera vez en años se sintió conectado con algo real, con alguien que lo veía como Diego, no como arquitecto Santander. Y ese alguien había estado a su lado durante 7 años, cuidándolo desde la distancia, esperando pacientemente a que él despertara. Capítulo 3. Líneas cruzadas. ¿Ya notaste cómo el arquitecto se queda mirando a Natalia cuando ella no se da cuenta? El comentario de Mauricio Hernández, el arquitecto junior, llegó hasta los oídos de Patricia Vega mientras organizaba los expedientes en el archivo. Como secretaria de Recursos Humanos, Patricia había visto muchas situaciones delicadas en sus 15 años en Santander en Asociados, pero esta la tenía preocupada. «Mauricio, no deberías andar especulando sobre la vida privada del jefe», le respondió en voz baja. «Además, conoces las políticas de la empresa sobre relaciones entre empleados». Pero la verdad era que Patricia también había notado los cambios. En las últimas 6 semanas, desde que Diego había comenzado a llegar más temprano y a quedarse trabajando con Natalia después de horas, el ambiente en la oficina había cambiado. El arquitecto Santander saludaba a todo el mundo por su nombre, preguntaba por las familias de sus empleados, y hasta había autorizado el fondo para el baby shower de Ana, la contadora. «Es que se ve diferente», insistió Mauricio. «Más humano, ¿sabes? Ayer me ayudó con los cálculos estructurales del proyecto de Soacha, en lugar de simplemente decirme que los rehiciera». Patricia suspiró. Sabía que los comentarios eran inevitables en una empresa pequeña, donde todos se conocían,
pero también sabía lo delicado que podía ser la situación para Natalia. En Colombia, las habladurías podían arruinar la reputación de una mujer más rápido que un escándalo político. Mientras tanto, en la oficina de Diego, él y Natalia revisaban los planos finales del proyecto de vivienda social que se presentaría la próxima semana al gobierno distrital. Era el contrato más importante que la empresa había tenido en años, especialmente después de que varios clientes importantes habían pausado sus proyectos durante el escándalo del divorcio. Las especificaciones sísmicas están perfectas, dijo Natalia, señalando una sección de los planos. El ingeniero estructural confirmó que cumple con todas las normas NSR10. Diego asintió, pero su mente estaba dividida entre el trabajo y la mujer que tenía al lado. En las últimas semanas, había descubierto que Natalia no solo era una asistente excepcional, sino que tenía un conocimiento técnico impresionante. Había estudiado Administración de Empresas en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y tenía especialización en gestión de proyectos. Natalia, dijo de repente, ¿alguna vez has pensado en estudiar arquitectura? Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué lo pregunta, arquitecto? Porque tienes mejor ojo para los detalles que muchos arquitectos que conozco. Y la forma como organizas los proyectos es excepcional. Natalia sintió calor en las mejillas. Los cumplidos de Diego se habían vuelto más frecuentes, pero siempre la tomaban desprevenida. Me gusta lo que hago, respondió honestamente, pero siempre soñé con estudiar algo más. La situación económica nunca me lo permitió. ¿Y si la empresa patrocinara tus estudios?, preguntó Diego impulsivamente. Podríamos inscribirte en un programa nocturno de arquitectura o ingeniería civil. Los ojos de Natalia se iluminaron por un momento, pero luego se ensombrecieron. Arquitecto, agradezco mucho la oferta, pero la gente ya está hablando. Si usted me da beneficios especiales, van a pensar que... ¿Que qué?, preguntó Diego, aunque ya conocía la respuesta. Que hay algo entre nosotros que no es profesional. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ambos habían estado evitando. Diego se acercó un poco más, lo suficiente para percibir el aroma suave del perfume de Natalia. ¿Y si lo hubiera?, preguntó en voz baja. Antes de que Natalia pudiera responder, sonó el teléfono. Patricia llamaba desde recepción. Arquitecto Santander tiene una visita. La doctora Elena Castro está aquí con su abogado. Diego cerró los ojos y suspiró profundamente. Elena había estado presionando para agilizar la liquidación de la sociedad conyugal, especialmente después de enterarse por terceros de que Diego parecía más animado últimamente. Dígale que suba, respondió y miró a Natalia. Mejor vete a almorzar, esto puede ponerse feo. Natalia asintió y salió de la oficina justo cuando el elevador se abría para revelar a Elena Castro y su abogado. Elena, elegante como siempre con su traje Chanel y su cabello perfectamente arreglado, observó a Natalia con ojos calculadores. «Buenos días», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Usted es la famosa asistente de mi ex esposo?» «Buenos días, doctora Castro», respondió Natalia con la formalidad que había aprendido en sus años en Bogotá. «El arquitecto Santander la está esperando». Elena la estudió de arriba a abajo antes de entrar a la oficina. Natalia sintió un escalofrío y decidió bajar a almorzar en lugar de quedarse en su escritorio como usualmente hacía. En la oficina, Elena no perdió tiempo en ir al grano. «Diego, querido, me han llegado comentarios muy interesantes sobre tu nueva actitud. Elena, por favor». «Viniste a hablar de la liquidación, hablemos de eso», respondió Diego, manteniéndose detrás de su escritorio. «Claro, pero es curioso cómo un hombre que apenas podía funcionar hace 2 meses ahora está tan revitalizado». Elena se sentó en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas elegantemente. «Me pregunto qué habrá causado ese cambio». El abogado de Elena, doctor Ramírez, intervino. «Arquitecto Santander, hemos revisado los estados financieros de la empresa. Vemos que ha habido una recuperación notable en las últimas semanas. Los negocios mejoran cuando uno se enfoca en trabajar en lugar de pelear», respondió Diego secamente. Elena sonrió con malicia. «O cuando uno encuentra nueva motivación.
Dime, Diego, ¿tu asistente siempre trabaja hasta tan tarde? Porque he preguntado por ahí y me dicen que ustedes dos han estado muy dedicados al trabajo. Diego sintió la sangre hervirle en las venas. Mi vida profesional no es asunto tuyo, Elena, ya no. Oh, pero sí lo es. Elena se inclinó hacia adelante. Porque según el artículo 411 del Código Civil, si se demuestra que hubo causales de divorcio por tu parte durante el matrimonio, eso podría afectar la distribución de bienes. El doctor Ramírez asintió. ¿Arquitecto? Si existiera evidencia de una relación extramarital durante el matrimonio, eso cambiaría significativamente los términos del acuerdo. Diego se puso de pie bruscamente. Elena, tú y yo sabemos perfectamente que nuestro matrimonio terminó mucho antes del divorcio legal, y sabes muy bien que nunca hubo infidelidad de mi parte. Pero ¿cómo puedo estar segura? Elena fingió inocencia. Tal vez necesito contratar un investigador privado para verificar cuándo comenzó exactamente tu amistad con la señorita Ruiz. En ese momento, Diego comprendió la verdadera amenaza. Elena no solo quería quedarse con la mitad de sus bienes, quería destruir la reputación de Natalia en el proceso, y en una sociedad como la bogotana, donde el «qué dirán» todavía tenía poder, eso podría arruinar las oportunidades laborales de Natalia para siempre. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó derrotado. 60% de los activos de la empresa y la renuncia inmediata de tu asistente. Con esas condiciones, el proceso se resuelve rápido y sin escándalos. Diego miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban Bogotá. En algún lugar de esa ciudad estaba Natalia, posiblemente almorzando en algún restaurante económico, ajena a la tormenta que se avecinaba sobre su vida. Por primera vez en meses había encontrado algo real, algo que valía la pena, pero ahora tenía que elegir entre proteger a Natalia o salvar el legado de su padre. Te doy una semana para decidir, dijo Elena poniéndose de pie. O aceptas mis términos o esto se vuelve muy público y muy desagradable. Cuando Elena y su abogado se fueron, Diego se quedó solo en su oficina, viendo cómo las nubes se acumulaban sobre Bogotá, presagiando la tormenta que estaba por llegar. Capítulo 4. El escándalo. El WhatsApp llegó a las 6 de la mañana. Natalia, ¿viste el periódico? Tienes que ver esto. Te mando la foto. Patricia. Natalia estaba preparando el desayuno para su madre, que había llegado de Medellín la noche anterior para sus exámenes de control, cuando recibió el mensaje. Al abrir la imagen, sintió que el mundo se le venía encima. La página de sociales del periódico. El espacio mostraba una foto borrosa tomada con teleobjetivo. Ella y Diego saliendo del restaurante de Doña Esperanza 3 semanas atrás. El titular era devastador. El millonario arquitecto Diego Santander encuentra consuelo con su empleada mientras se divorcia. ¿Qué pasó, mija? ¿Te pusiste pálida?, preguntó Carmen desde la mesa del comedor. Natalia no pudo responder. Sus manos temblaban mientras leía el artículo que especulaba sobre cuánto tiempo llevaba la relación secreta y cuestionaba si esta había sido la causa del divorcio. Peor aún, mencionaba su nombre completo, su origen paisa y hasta el barrio donde vivía. Su teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos. Periodistas. No contestes, le advirtió Carmen, quien ya había entendido la situación al ver la expresión de su hija. En estas cosas, mientras menos hables, mejor. A las 7 de la mañana, Diego llegó a la oficina para encontrarse con un grupo de reporteros esperándolo en el lobby del edificio. Logró subir por el parqueadero, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la situación se saliera de control. Patricia lo estaba esperando en recepción, claramente nerviosa. Arquitecto, han llamado 5 periodistas en la última hora, y el señor Mauricio ya llegó, pero se veía muy preocupado. ¿Dónde está Natalia?, preguntó Diego. No ha llegado, creo que... Bueno, es comprensible que no quiera venir hoy. Diego se encerró en su oficina y llamó inmediatamente a Natalia. Ella contestó al 5º timbre. Natalia, siento mucho lo que está pasando. Esto es culpa mía. La voz de Natalia sonaba cansada, derrotada. Arquitecto, creo que es mejor que tomemos distancia por un tiempo. Esto nos está afectando a ambos. No vamos a dejar que Elena se salga con la suya. Voy a aclarar todo esto. ¿Y cómo? La voz de Natalia se quebró ligeramente.
Ya el daño está hecho. Mi vecina me llamó a las 6:30 para decirme que había visto la noticia. En mi barrio ya todos están hablando. Diego sintió una rabia que no había experimentado nunca. No contra Natalia, sino contra Elena, contra el sistema que permitía que se destruyera la reputación de una mujer trabajadora solo por conveniencia política. Natalia, escúchame. No voy a permitir que esto arruine tu vida, te voy a proteger. Como arquitecto, usted tiene una empresa que proteger, empleados que dependen de usted. Yo solo soy... Eres la persona más importante que hay en mi vida ahora, la interrumpió Diego, sorprendiéndose de su propia honestidad. Y si tengo que perder todo para que no te hagan más daño, lo haré. Del otro lado de la línea, Natalia guardó silencio. Cuando habló, su voz temblaba de emoción. No puedo pedirle eso. Su papá construyó esa empresa durante 30 años. Mi papá construyó un negocio, Natalia, pero tú me has ayudado a construir algo más importante, una razón para levantarme cada mañana. Esa tarde, la situación empeoró. El programa de televisión Lo que Bogotá habla dedicó un segmento completo al tema, invitando a un sociólogo para que hablara sobre las relaciones de poder en el lugar de trabajo, y a una periodista de farándula que especuló sin pudor sobre los verdaderos motivos del divorcio. En su apartamento de Chapinero Sur, Natalia vio el programa junto a su madre, sintiendo cómo se hacía pedazos su reputación en televisión nacional. Estas señoras no tienen nada más importante de qué hablar, comentó Carmen indignada. En mis tiempos, uno se metía en lo suyo y ya. Mamá, ¿tú qué piensas? ¿Hice mal en sentir lo que siento por él? Carmen estudió el rostro de su hija. En 35 años, nunca había visto a Natalia tan enamorada, pero también tan dolida. Mija, el corazón no entiende de clases sociales ni de conveniencias. Lo que hiciste mal fue no protegerte mejor. Pero si ese hombre te quiere de verdad, va a luchar por ti sin importar lo que cueste. Mientras tanto, en las oficinas de Santander en Asociados, Diego enfrentaba una crisis mayor. 2 clientes importantes habían llamado para posponer sus proyectos, claramente incómodos con el escándalo. El proyecto de vivienda social que se presentaría en 3 días corría el riesgo de ser cancelado si la situación no se controlaba. Mauricio tocó la puerta de su oficina. «Arquitecto, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, Mauricio. Pasa». El joven arquitecto se veía nervioso. «Señor, todos nosotros en la oficina sabemos que usted es una buena persona. Y Natalia también. Lo que están diciendo en los medios no es justo. Gracias, Mauricio. Se los agradezco mucho. Pero también tengo que decirle que estamos preocupados. Patricia me contó que la señora Elena está presionando mucho. Si la empresa tiene problemas, nosotros... Entiendo. Diego asintió. Tienen familias que mantener, no se preocupen, voy a resolver esto. Esa noche, Diego no pudo dormir. A las 3 de la madrugada tomó una decisión. Se vistió y condujo hasta el apartamento de Natalia en Chapinero Sur. No para verla, sino para quedarse afuera, en su carro, protegiéndola de los periodistas que pudieran aparecer. A las 5 de la mañana, Natalia salió a comprar pan para el desayuno y lo vio dormido en el asiento del conductor de su BMW. Por un momento, recordó esa mañana hace 2 meses, cuando lo había encontrado durmiendo en el sofá de la oficina. Pero esta vez era diferente. Esta vez él estaba allí por ella. Tocó suavemente el vidrio de la ventana. Diego despertó sobresaltado. «¿Qué hace aquí, arquitecto?», le preguntó cuando él bajó la ventana. «Cuidándote», respondió simplemente. Por si acaso llegaban periodistas. Natalia sintió que el corazón se le derretía, pero también una profunda tristeza. «Esto no puede seguir así. Usted tiene que elegir su empresa o esto que hay entre nosotros, y los dos sabemos cuál es la respuesta correcta». Diego salió del carro y se acercó a ella. En la madrugada bogotana, con el frío de la montaña rodeándolos, la miró directamente a los ojos. «Ya elegí, Natalia, te elegí a ti. Pero su empresa puede reconstruirse, pero si te pierdo a ti, creo que me pierdo a mí mismo para siempre». En ese momento, Natalia comprendió que Diego había cambiado realmente. El hombre frío y distante que había conocido 7 años atrás había aprendido a amar, a ser vulnerable,
a poner el corazón por encima de la conveniencia. Pero también sabía que Elena Castro no iba a rendirse tan fácilmente, y que lo peor del escándalo estaba por llegar. Ols capítulo 5. Cimientos nuevos. Carmen Ruiz había visto muchas cosas en sus 65 años, pero nunca había visto a un hombre tan desesperado como Diego Santander cuando tocó la puerta de su apartamento ese jueves por la tarde. «Señora Carmen, necesito hablar con usted», dijo Diego con ojeras marcadas y el traje arrugado. «Es sobre Natalia». Carmen lo invitó a pasar. Durante la última semana, desde que el escándalo había explotado en los medios, Natalia había estado hundida en una depresión que no había visto desde la muerte de su esposo. Su hija se había tomado una licencia no remunerada de la empresa y apenas salía del apartamento. «Siéntese, muchacho», le dijo Carmen preparando café. «Usted se ve terrible». «Me siento terrible», admitió Diego. «Elena presentó una demanda ayer exigiendo el 70% de la empresa. Dice que tiene evidencia de que mi relación con Natalia comenzó durante el matrimonio». «¿Y es cierto?», preguntó Carmen directamente, con esa franqueza paisa que no se andaba con rodeos. «No, señora. Yo me di cuenta de lo que siento por su hija hace apenas 2 meses. Antes de eso, ella era simplemente alguien que trabajaba para mí, alguien a quien no le prestaba la atención que merecía». Carmen estudió a Diego mientras le servía el café. Había algo genuino en su desesperación, algo que le recordaba a su difunto esposo cuando luchaba por salir adelante. «¿Y qué va a hacer ahora?». «Eso es lo que vine a preguntarle. Puedo pelear contra Elena, pero va a ser una batalla larga y sucia. Natalia va a salir lastimada. Su reputación va a quedar manchada para siempre. O puedo aceptar los términos de Elena, perder la empresa, pero proteger a su hija». «¿Y por qué me pregunta a mí? ¿No debería hablar con Natalia?». Diego negó con la cabeza. «Porque Natalia va a decirme que luche por la empresa, que no sacrifique el trabajo de mi vida por ella. Pero usted es su madre. Usted la conoce mejor que nadie. ¿Qué cree que debo hacer?». Carmen se quedó en silencio por un largo momento, observando a este hombre que había llegado a su humilde apartamento de Chapinero a pedirle consejo a una mujer de pueblo. «Mire, Diego», dijo finalmente, usando su nombre de pila por primera vez, «mi hija ha trabajado 7 años para usted. La he visto llegar cansada, estresada, preocupándose por sus problemas como si fueran propios. Pero nunca la había visto enamorada de verdad hasta ahora. Yo también la amo, señora Carmen, más de lo que creí posible. Eso lo veo. Pero el amor no es solo sentimiento, muchacho. Es decisión. Es elegir todos los días luchar por esa persona, protegerla, hacerla feliz. ¿Usted está dispuesto a eso?». «Sí, señora, completamente». Carmen asintió lentamente. «Entonces pelee. Pero no pelee solo por la empresa. Pelee por los dos. Porque si mi hija los ve a usted rendirse, va a creer que no vale la pena el sacrificio, y esa niña ya ha sacrificado mucho en su vida». Esa noche, Diego tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a su abogado y a un contador forense que había trabajado con la empresa antes. «Doctor Mendoza, necesito que revise todos los documentos financieros de la empresa de los últimos 5 años. Busque cualquier cosa que demuestre que Elena nunca tuvo participación real en el manejo del negocio». También contactó a Andrés Restrepo, su mejor amigo desde la universidad, y ahora uno de los constructores más exitosos de Medellín. «Andrés, necesito un favor grande. ¿Conoces inversionistas serios que puedan estar interesados en un proyecto de vivienda social en Bogotá? Diego, hermano, ¿qué está pasando? Los rumores están llegando hasta acá». Diego le explicó la situación completamente. Andrés escuchó sin interrumpir. «Mira, Diego, conozco a tu papá desde que éramos estudiantes. Él construyó esa empresa con sangre y sudor, pero también era un hombre de principios. Si estuviera vivo y supiera que Elena está chantajeando con la reputación de una mujer inocente, estaría furioso. ¿Me vas a ayudar?». «Claro que sí. Además, tengo unos inversionistas de Medellín que están buscando oportunidades en Bogotá. Gente seria, con valores. Si tu proyecto de vivienda social es tan bueno como dices, les va a interesar». El viernes por la mañana, Diego hizo algo que nunca había hecho en su carrera profesional. Convocó una rueda de prensa.
Patricia, Mauricio y el resto del equipo lo apoyaron completamente, a pesar de los riesgos. En la sala de conferencias del Hotel Tequendama, frente a una docena de periodistas y cámaras de televisión, Diego habló con una honestidad que sorprendió a todos. Mi nombre es Diego Santander. Soy arquitecto y empresario. He convocado esta rueda de prensa para aclarar las especulaciones que han aparecido en los medios sobre mi vida personal y profesional. Primero, quiero ser absolutamente claro. Nunca hubo infidelidad de mi parte durante mi matrimonio. Mi relación con la señorita Natalia Ruiz comenzó después de que mi divorcio fuera oficializado legalmente. Segundo, la señorita Ruiz es una profesional excepcional que ha trabajado para mi empresa durante 7 años con total dedicación y honestidad. Los ataques a su reputación son injustos y crueles. Tercero, sí, estoy enamorado de ella, y no me avergüenzo de decirlo públicamente. Es una mujer extraordinaria que me ha enseñado lo que significa amar de verdad. Un periodista levantó la mano. Arquitecto Santander, ¿es cierto que su exesposa está demandando una parte significativa de su empresa? Los procesos legales son públicos. Pueden consultarlos. Lo que puedo decirles es que defenderé lo que mi padre construyó durante 30 años, pero no a cualquier costo. Hay valores más importantes que el dinero. Otro periodista preguntó, ¿qué mensaje tiene para quienes critican su relación con una empleada? Diego respiró profundamente. En Colombia todavía tenemos prejuicios sobre las diferencias sociales, pero el amor no entiende de clases ni de títulos universitarios. Natalia Ruiz es más inteligente, más trabajadora y más íntegra que muchas personas que han nacido con privilegios. Quien la critique por su origen o por su trabajo realmente está mostrando su propia mediocridad. Cuando Natalia vio la rueda de prensa en televisión, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de orgullo y amor. Por primera vez en su vida, un hombre había peleado públicamente por ella. Había arriesgado todo para defenderla. Carmen, que estaba sentada a su lado, le tomó la mano. Ese hombre te ama de verdad, mija. Ya es hora de que vayas a luchar junto a él. Esa tarde, Natalia regresó a Santander en Asociados. Cuando entró a la oficina, todos los empleados la recibieron con aplausos. Patricia la abrazó. Mauricio le dijo que la habían extrañado, y hasta el contador le dio la bienvenida. Cuando entró a la oficina de Diego, él estaba de pie mirando por la ventana hacia las montañas. ¿Estás loco?, le dijo suavemente. Acabas de apostar toda tu carrera por mí. Diego se volteó y la miró con una sonrisa que no había visto nunca. No aposté mi carrera, aposté por nuestro futuro. Se acercó a ella y la tomó de las manos. Natalia, estos últimos meses me enseñaste algo que nunca aprendí de mi padre, que el éxito no se mide solo en dinero o reconocimiento. Se mide en las personas que amas y que te aman, en la paz que sientes cuando llegas a casa, en la felicidad de despertar cada día al lado de alguien que vale la pena. ¿Y si perdemos todo?, preguntó Natalia con lágrimas en los ojos. Si lo perdemos todo pero nos tenemos el uno al otro, seguiremos siendo ricos, pero no vamos a perder. Vamos a luchar y vamos a ganar, juntos. Por primera vez en semanas, Natalia sonrió de verdad. Tenía razón. Juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La guerra apenas comenzaba, pero ya no estaban solos. Capítulo 6. Reconstrucción. 6 meses después de la rueda de prensa, Natalia caminaba por los pasillos de Santander and Ruiz Arquitectura, observando los cambios que habían transformado no solo la empresa, sino sus vidas. La batalla legal con Elena había durado 4 meses. Al final, el contador forense había encontrado evidencia irrefutable de que Elena nunca había participado en las operaciones de la empresa, y su demanda fue reducida al 50% que establecía la ley colombiana. Pero más importante aún, los inversionistas de Medellín que Andrés había contactado no solo habían financiado el proyecto de vivienda social, sino que habían decidido convertirse en socios estratégicos de la nueva empresa. Señora Natalia, llegó la confirmación del distrito, anunció Patricia entrando a la oficina que ahora compartía con Diego. El proyecto de Soacha fue aprobado oficialmente. 1.200 viviendas de interés social. Natalia sonrió.
Habían luchado mucho por ese proyecto, no solo contra Elena, sino contra la burocracia, los prejuicios y sus propios miedos. Gracias, Patricia. ¿Dónde está Diego? En la obra de Chapinero, revisando los acabados. Dijo que volvía a las 4 para la reunión con los de Medellín. Natalia miró el reloj. Las 2:30 de la tarde. Tenía tiempo de revisar los contratos del nuevo proyecto antes de que Diego regresara. En los últimos 6 meses, había terminado su especialización en gerencia de proyectos y oficialmente se había convertido en la gerente general de la empresa. Diego había insistido en que fuera su socia, no su empleada. El teléfono sonó. Santander and Ruiz, buenos días, habla Natalia. Mija, ¿cómo estás? Era Carmen desde Medellín. Muy bien, mami. ¿Cómo te fue en el control médico? Perfecto. El cardiólogo dice que estoy mejor que nunca, pero te llamo por otra cosa. ¿Ya hablaste con Diego sobre... ¿ya sabes qué? Natalia se sonrojó. La semana anterior, Diego le había propuesto matrimonio durante una cena en el mismo restaurante de Doña Esperanza, donde habían compartido arepas por primera vez. Había sido sencillo, genuino, sin anillos costosos ni ceremonias elaboradas. Solo 2 personas que habían aprendido a amarse sin condiciones. Sí, mami. Decidimos que será en diciembre, en Medellín. Algo pequeño, con la familia y los amigos cercanos. ¡Ay, qué felicidad! Tu papá estaría orgulloso, mija. Ese muchachito resultó ser un buen hombre. El mejor, confirmó Natalia, sintiendo calidez en el pecho. Después de colgar, Natalia se recostó en su silla y pensó en todo lo que había cambiado. La empresa había pasado de 15 empleados a 25. Tenían proyectos en Bogotá, Medellín y Cali. Pero más importante, habían creado un ambiente de trabajo donde las personas se respetaban independientemente de su origen o posición. Mauricio había sido promovido a arquitecto senior, Patricia había asumido la gerencia de recursos humanos y habían contratado a 2 arquitectas recién graduadas de la Universidad Nacional. A las 4 en punto, Diego llegó con tierra en los zapatos y sonrisa en el rostro. ¿Cómo va la obra?, preguntó Natalia. Perfecta. Las familias van a estar viviendo ahí en 3 meses. 30 apartamentos de 70 metros cuadrados, con acabados dignos, no como esas cajas de fósforos que construían antes. Diego se acercó y la besó suavemente. ¿Cómo estuvo tu día, futura señora Santander? Muy productivo, futuro señor Ruiz, respondió Natalia con picardía. Habían decidido que cuando se casaran, ambos usarían los 2 apellidos, Santander Ruiz y Ruiz Santander, como símbolo de que su unión era de iguales. La reunión con los inversionistas de Medellín fue exitosa. Don Carlos Mejía, el líder del grupo, era un empresario paisa de 60 años que había construido su fortuna desde abajo. Muchachos, estamos muy contentos con los resultados, dijo don Carlos. En un año han demostrado que se puede hacer empresa con principios y rentabilidad al mismo tiempo. Esa era la idea desde el principio, respondió Diego. Mi padre siempre decía que la arquitectura debe servir a la gente, no solo a las billeteras. Y ustedes lo están logrando. Por eso queremos proponerles expandirse a Barranquilla y Cartagena. Tenemos contactos allá que están buscando socios serios para proyectos de vivienda social. Natalia y Diego intercambiaron miradas. Era la oportunidad que habían estado esperando. Nos interesa mucho, dijo Natalia, pero con una condición, que los proyectos incluyan programas de capacitación laboral para las comunidades. No queremos solo construir casas, queremos construir oportunidades. Don Carlos sonrió. Por eso nos gusta trabajar con ustedes. Piensan en grande pero no se olvidan de lo importante. Esa noche, Diego y Natalia caminaron por las calles de Chapinero Norte, tomados de la mano, hablando sobre el futuro. ¿Te imaginabas hace un año que íbamos a estar aquí?, preguntó Diego. Nunca, admitió Natalia. Hace un año yo era solo tu asistente, y tú eras un jefe distante que barely sabía mi nombre completo. ¡Qué idiota fui durante tantos años!, se lamentó Diego, desperdiciando tiempo, viviendo la vida que mi papá quería que viviera en lugar de la mía. Pero si no hubieras vivido todo eso, tal vez no hubieras apreciado lo que tenemos ahora, reflexionó Natalia. A veces las personas necesitamos perdernos para encontrarnos de verdad. Diego se detuvo y la miró.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros? ¿Qué? Que construimos esto desde la amistad, desde el respeto. No fue un enamoramiento loco de telenovela, fue como construir una casa, cimientos sólidos, paredes fuertes, y cada día añadiendo algo nuevo. Natalia sonrió. Muy poético para ser un arquitecto. Me enseñaste a ser poético. La besó suavemente, entre muchas otras cosas. 3 semanas después, el periódico El Tiempo publicó un artículo sobre Santander and Ruiz Arquitectura en su sección de negocios. El titular era «La empresa que demuestra que el amor y los negocios sí pueden funcionar juntos». La reportera había entrevistado a empleados, clientes y hasta a familias beneficiarias de sus proyectos de vivienda social. Todas las opiniones eran positivas. Elena Castro, por su parte, había desaparecido de los medios después de perder la demanda. Según rumores, se había mudado a Miami con su nuevo novio, un empresario venezolano. ¿Crees que Elena se arrepiente de todo lo que hizo?, preguntó Natalia una tarde, mientras revisaban los planos de la nueva sede de la empresa. Espero que encuentre la paz, respondió Diego sinceramente. El rencor solo envenena a quien lo guarda. Eres muy generoso. Me enseñaste a ser generoso también. Natalia se rió. Parece que fui una muy buena maestra. La mejor. Diego la abrazó por la espalda mientras ella trabajaba en los planos, aunque creo que el alumno superó a la maestra en algunas cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como enamorarte. En eso creo que soy un experto ahora. Natalia se volteó en sus brazos y lo miró a los ojos. Definitivamente, arquitecto Santander, en eso usted sí que se graduó con honores. Afuera, Bogotá continuaba su ritmo frenético, pero dentro de las oficinas de Santander and Ruiz, dos personas que habían aprendido que el amor verdadero se construye día a día, decisión a decisión, gesto a gesto, seguían edificando juntos el futuro que nunca se habían atrevido a soñar. La ciudad de los cerros había sido testigo de muchas historias de amor, pero pocas tan auténticas como la de una mujer paisa de corazón noble y un arquitecto que aprendió que los cimientos más sólidos no se hacen de concreto, sino de confianza, respeto y arepas compartidas. Epílogo. 2 años después. Han pasado 2 años desde que Diego despertó en aquel sofá de cuero y encontró el cardigan de Natalia sobre sus hombros, junto con una nota que cambiaría su vida para siempre. La nueva sede de Santander and Ruiz Arquitectura se encuentra en un moderno edificio de Chapinero Norte, con amplias ventanas que permiten ver las montañas que rodean Bogotá. En las paredes cuelgan fotografías de sus proyectos más importantes. El conjunto residencial de Soacha que alberga 1.200 familias, los proyectos de vivienda social en 1900, Barranquilla y Cartagena, y la restauración del mercado municipal de Medellín, que les valió el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible. Natalia Ruiz de Santander, ahora de 37 años, revisa los últimos detalles del proyecto que más ilusión le hace. Un centro comunitario en Ciudad Bolívar que incluirá biblioteca, talleres de capacitación laboral y consultorio médico básico. Su vientre de 6 meses de embarazo se nota bajo el vestido azul marino que lleva para la reunión con la alcaldía. ¿Lista para la presentación?, pregunta Diego, entrando a la oficina que comparten con 2 cafés humeantes en las manos. Más que lista, responde Natalia, aceptando agradecida el café descafeinado que él ha estado preparándole religiosamente desde que confirmaron el embarazo. ¿Sabes qué, doña Esperanza? Me dijo ayer que está segura de que va a ser niña. ¿Doña Esperanza del restaurante? ¿Cómo puede saberlo? Dice que por la forma como cargo la barriga se parece a cómo cargaba ella cuando esperaba a su hija. Además, las arepas me han estado sabiendo diferentes. Diego se ríe. En estos 2 años, doña Esperanza se ha convertido en una especie de abuela adoptiva para ambos. Su restaurante sigue siendo el lugar al que van cada viernes por la noche, manteniendo la tradición que comenzó cuando él buscaba reconectar con sus raíces venezolanas. Si es niña, ya sabemos cómo se va a llamar, dice Diego, acariciando suavemente el vientre de su esposa. Esperanza, confirman al unísono sonriendo. El nombre era una decisión fácil. Si fuera niño se llamaría Hernán, por el abuelo paterno,
pero si era niña, llevaría el nombre de la abuela venezolana que había sembrado en Diego el amor por las arepas y los cuentos, y de la señora que los había acogido cuando más necesitaban un refugio. Carmen llega poco antes de las 10, cargada de tuppers con comida. «Buenos días, tortolitos», saluda con su alegría característica. «Les traje almuerzo para toda la semana. No quiero que mi nieta nazca desnutrida porque ustedes se la pasan comiendo empanadas de la esquina». A los 67 años, Carmen se ha convertido en la directora no oficial de servicios generales de la empresa. Después de que los médicos le dieron de alta definitiva de su tratamiento cardiológico, decidió mudarse permanentemente a Bogotá para estar cerca de su hija y su futuro nieto. Ahora vive en un apartamento cómodo en Chapinero, que Diego y Natalia le compraron, y se encarga de cuidar que todos en la oficina coman bien y se abriguen cuando llueve. «Gracias, mami», dice Natalia, besando la mejilla de su madre. «¿Ya hablaste con Andrés sobre el almuerzo de mañana?» «Sí, ya confirmó. Va a traer a la esposa y a los niños». Patricia está preparando todo para recibir a los inversionistas de Medellín. La empresa ha crecido hasta tener 45 empleados, incluidos arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales y un equipo de administración que maneja los 5 proyectos activos que tienen en 4 ciudades. Patricia sigue siendo la jefe de recursos humanos, pero ahora tiene 2 asistentes bajo su cargo. Mauricio fue promovido a socio junior después de liderar exitosamente el proyecto de Cartagena. A las 11 llegan los funcionarios de la alcaldía para la presentación del centro comunitario. Diego y Natalia han preparado una propuesta integral que incluye no solo los planos arquitectónicos, sino estudios de impacto social y un plan de sostenibilidad a largo plazo. Señores, lo que vamos a presentarles hoy no es solo un edificio, comienza Diego. Es una apuesta por creer que la arquitectura puede transformar comunidades enteras. Natalia toma la palabra, mostrando las estadísticas que han recopilado durante meses de trabajo de campo en Ciudad Bolívar. Este centro va a servir a más de 3.000 familias directamente, pero el impacto se va a extender a toda la localidad. Los talleres de capacitación laboral están diseñados en alianza con el SENA y empresas privadas que ya se comprometieron a ofrecer empleos a quienes completen los cursos. La presentación dura 2 horas y es un éxito. La alcaldía aprueba el proyecto con algunas modificaciones menores y el presupuesto queda confirmado para comenzar construcción en el primer trimestre del año siguiente. Cuando se van los funcionarios, Diego y Natalia se quedan solos en la sala de conferencias, rodeados de planos y maquetas. ¿Te acuerdas de la primera vez que trabajamos juntos en una presentación?, pregunta Diego. El proyecto de vivienda social de Soacha. Yo estaba muerta de miedo de que me preguntaran algo técnico y quedara como una idiota. Y terminaste impresionando más que yo a los evaluadores. Natalia se recuesta en la silla, sintiendo una pequeña patadita en el vientre. Creo que alguien más está emocionada con el proyecto, dice, tomando la mano de Diego y poniéndola sobre su barriga. Diego siente el movimiento del bebé y su rostro se ilumina con esa sonrisa que Natalia conoce tan bien, la misma que apareció por primera vez aquella mañana cuando él despertó y encontró su nota junto al termo de café. Va a ser arquitecta como nosotros, bromea, o doctora, como quiere la abuela Carmen, o artista, o lo que ella quiera ser. Lo que sea que decida ser, va a saber que puede lograr cualquier cosa si trabaja duro y es buena persona. Esa tarde, mientras organizan los documentos del proyecto aprobado, Natalia encuentra entre los papeles una foto vieja que Patricia había incluido en el portafolio de la empresa. La primera foto oficial de Santander and Asociados, tomada hace 12 años, donde aparece Diego joven y serio junto a su padre y los 5 empleados originales de la empresa. En la esquina de la foto se ve, borrosa, parte de un escritorio donde una mujer joven de cabello rizado organiza documentos. «Mira», le muestra la foto a Diego, «creo que esta soy yo». Diego examina la imagen y se ríe. «Estuviste ahí desde el principio, pero yo era demasiado ciego para verte». «No eras ciego, solo estabas perdido, pero te encontraste». «Nos encontramos», corrige Diego besando su frente. «Y construimos algo hermoso juntos.
Al final del día, cuando ya todos se han ido, Diego y Natalia se quedan trabajando hasta tarde, como solían hacer en los viejos tiempos. Pero ahora es diferente. Ahora trabajan en el mismo escritorio, comparten las mismas decisiones, y cada tanto Diego se levanta para traerle agua a Natalia o para masajear sus hombros cuando la ve cansada. A las 9 de la noche, Diego se recuesta en el sofá nuevo de la oficina, uno más cómodo que el viejo sofá de cuero donde todo comenzó, y cierra los ojos por un momento. Natalia lo observa y siente una ternura inmensa. Se levanta despacio, toma su cardigan del respaldo de la silla y se acerca a cubrirlo suavemente, tal como hizo aquella mañana hace 2 años. Esta vez, Diego no está realmente dormido. Abre los ojos y la mira con amor infinito. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dice tirando suavemente de su mano para que se siente a su lado. Que empezó con el gesto más simple del mundo, tú cuidándome cuando yo no sabía cuidarme a mí mismo. Fue instinto, dice Natalia. Cuando uno ama, cuida. Es automático. Pues gracias por amarse lo suficiente para cuidar a un extraño que resultó ser tu futuro esposo. Natalia se ríe y se acomoda en el sofá junto a él, poniendo su cabeza en su hombro. De nada, arquitecto Santander, aunque técnicamente ahora es arquitecto Santander Ruiz. Y tú eres la arquitecta Ruiz Santander más hermosa del mundo. Afuera llueve suavemente, como llueve en Bogotá al caer la tarde, pero dentro de la oficina de Santander and Ruiz Arquitectura, 2 personas que aprendieron que el amor verdadero se construye como una casa sólida, con cimientos de respeto, paredes de confianza y techo de cariño genuino. Planean el futuro de su familia y su empresa, sabiendo que algunos edificios se construyen con acero y concreto, pero los más fuertes se edifican con gestos pequeños y amor constante. ¿Qué te pareció la historia de Diego y Natalia? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.